Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Cuando son las 1:03 de la tarde, arrancamos tu programa Contigo por RCR a través de tus señales digitales y quien les habla pues el concejal Jesús Armas, haciendo la suplencia pues al diputado Julio Andrés Borges. Hoy vamos a tener un programa bastante variado, porque a diferencia de los últimos donde centramos pues todo el enfoque en la política o en el tema de los servicios públicos, hoy estaremos tocando 3 temas diferentes, cada uno con algún invitado interesante. Por ejemplo, al principio, en el siguiente bloque del programa tendremos a José Miguel, que nos va a hablar un poco acerca de lo que está sucediendo en el estado Vargas. Él es un dirigente social, además fue dirigente juvenil y estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello y se ha dedicado en los últimos años pues a una fundación que se llama Más Ciudadanos, desde la cual ha venido construyendo liderazgos jóvenes en el estado Vargas. Y es muy importante pues escuchar el sentido de los varguenses frente a la nueva pretensión de García Carneiro y del Consejo Legislativo de ese estado de modificar el nombre del estado Vargas y ahora llamarlo estado La Guaira, como si esa fuese una de las prioridades que tiene hoy ese estado, como si ese fuese una de las prioridades que tiene el país. Y se los pongo así. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en la costa, de pasar por distintos pueblos del estado Vargas y allí pues andamos en una van que tenía algunos asientos desocupados y nos tocó pues darle la cola a personas que tenían horas tratando de esperar un transporte público y nos contaban, por ejemplo, que para ir de Toasana o de alguno de los pueblos como Chuspa o algún otro del interior, Caruao, tenían que pagar más de 4.500 bolívares de pasaje. Imagínense hacer esto diariamente, 4.500 solamente de ida. Entonces, en 10 días o menos, solamente en el pasaje de ida se te consume un sueldo mínimo. Y en lugar de estar resolviendo estas inequidades, en lugar de estar pues ofreciendo un mejor transporte público para los ciudadanos de Vargas, en lugar de mejorar pues el tema del agua en Vargas, en lugar de mejorar la seguridad, García Carneiro lo que está es preocupado por temas estéticos, temas de cambiarle el nombre al estado, ahora estado La Guaira, y eso no tiene ningún tipo de sentido en un país que está atravesando una emergencia humanitaria. Pero ya hablaremos de eso más adelante con José Miguel y pues después de él vamos a tener acompañándonos a una defensora de derechos humanos, a Génesis Dávila, representante de la Fundación Defiende Venezuela, que tiene ya 3 años pues defendiendo derechos humanos en el país. Entre esos han llevado el caso del general Vivas, entre algunos otros, y es muy importante porque se están preparando para la visita de Michelle Bachelet al país. Creo que el mundo tendrá los ojos sobre Venezuela durante la visita de la comisionada de los derechos humanos para la Organización de Naciones Unidas. Eso es fundamental. Creo que es momento de que las distintas organizaciones de derechos humanos puedan plantearle todo lo que en realidad sucede en Venezuela y que aprovechemos desde la sociedad civil y desde los partidos políticos para exponer y desenmascarar quién es realmente Nicolás Maduro, para que ni siquiera la izquierda internacional pueda apoyar pues las barbaridades que viene haciendo Nicolás Maduro con los venezolanos, las barbaridades, las violaciones de derechos humanos, bueno, toda la tragedia que estamos viviendo en nuestro país. Y en el último bloque pues tendremos algo distinto. Vamos a tener a Ricardo del Búfalo, este humorista de Barquisimeto, del estado Lara, que viene realizando una serie de shows junto a Luis Carlos Díaz y a Naki Soto, que se llama Un País Normal, y me parece muy interesante ese nombre porque es una aspiración de lo que tienen todos los venezolanos el día de hoy.
todos viviendo pues en extremas condiciones, todos sin poder tener un día para aburrirse, un día para planificar o un día para soñar, sino que cada venezolano vive cada instante dentro del país pues una constante angustia, un problema tras otro, y la verdad es que es bien interesante utilizar al menos el humor como escape, pero también como reflexión, y eso es lo que estaremos haciendo al final de este programa el día de hoy junto a Ricardo del Búfalo. Pero bueno, antes de arrancar con nuestros invitados, quería conversar con ustedes algunas cosas que hemos vivido en la última semana. Hace unos días estuve visitando las parroquias Coche y la parroquia Santa Rosalía. Estuvimos llevando el Plan País en el área de servicios públicos, y la verdad es que vemos como cada parroquia y cada sector tiene unas carencias, pues cada una peor que la otra, y la verdad es que nadie se escapa, ni siquiera en Caracas, del problema de los servicios públicos. Alguien me decía estos días, bueno, es que ustedes los caraqueños están reyes, y yo quiero que se pregunten si los vecinos del Junquito, que tienen más de año y medio sin tener una gota de agua, están reyes. O por ejemplo, los vecinos de los alrededores de la Plaza Los Primos en coche, si están bien cuando tienen semanas sin tener conectividad, sin tener forma de hablar con sus familiares, sin tener internet. Y ni hablar de lugares de Caracas en donde se viven constantemente apagones. Quizás no es comparable con lo que viven nuestros hermanos del Zulia, pero la verdad es que cada quien lleva su escapulario, cada quien lleva sus sufrimientos, como esta semana lo vivieron, por ejemplo, los vecinos de aquí del Paraíso, que por fallas del Tuy 1, pues vecinos del Paraíso, de San Juan, estuvieron días sin tener una gota de agua. Y uno que está constantemente recorriendo las calles del municipio de Libertador, pues se da cuenta de la angustia que tienen todos y cada uno de ellos. Así también, por ejemplo, los vecinos de Santa Rosalía nos contaban pues el karma que viven con el tema del gas doméstico, como algunos de ellos han tenido que empezar a cocinar a leña, otros tienen que cocinar en casa de un vecino y turnarse una semana u otra, porque lo cierto es que no tienen acceso a poder comprar la bombona de gas, a poder llenar la bombona de gas, porque tienen que estar persiguiendo los camiones, y cuando llega pues se hace una cola, y probablemente aunque lleguen al camión no haya suficiente para surtir la demanda. Y bueno, todo esto está íntegramente relacionado a la producción petrolera y cómo Nicolás Maduro a lo largo de estos años la ha destruido la gallina de los huevos de oro, destruyó PDVSA. Entonces, bueno, quería decirles que nuestro municipio Libertador, a pesar de sus complejidades, a pesar de lo que está viviendo en este momento, la gente sigue respondiendo, sigue acompañando al Plan País, sigue acompañando al presidente Juan Guaidó, quien en las últimas horas pues ha tenido que tomar decisiones importantes, decisiones críticas, y quiero comentarles también un poco de eso. Antes de ir al primer corte de la estación, hoy el presidente Juan Guaidó declaraba que separaba del cargo a los señalados en el caso de corrupción en Cúcuta. Yo creo que esto es muy duro. Pensar que en el medio de una crisis humanitaria como la que tenemos hoy haya gente pensando en corrupción, haya gente pensando en restar esa ayuda que pudiese salvar vidas o que pudiese apoyar, por ejemplo, a los militares que desertaron y están en la frontera. Yo creo que no es momento de hacer señalamientos, sino de esperar las investigaciones. También es un aprendizaje para generar mecanismos de transparencia, y además de tener una mejor interrelación con ACNUR, con Venezuela Aid Life y por supuesto con la Organización de Estados Americanos y todos los organismos, las ONGs que han venido apoyando con ayuda humanitaria al país. Porque la verdad es que la mayoría de la ayuda humanitaria no la manejó el gobierno de Juan Guaidó, sino que la manejaron estas organizaciones, pero probablemente hubo gente, pues venezolanos, lamentablemente, pues relacionados con estas fundaciones, estas organizaciones que cayeron en esta trampa de la corrupción, que están dañando su alma, pero más importante, están dañando a los venezolanos. Y creo que es un momento para reflexionar, pero también para entender la muy buena disposición y la actitud que ha tomado de firmeza que ha tomado Juan Guaidó frente a eso, al pedir la investigación, al separar a estas personas de sus cargos, y por supuesto pues
al intentar ser lo más transparente posible con los venezolanos. Hoy pueden ver a través de el Twitter Presidencia Piso BE el comunicado que lanzó el presidente Juan Guaidó. Bueno, hay que sobrellevar lamentablemente esta situación y seguir adelante, porque lo más importante hoy pues es poder generar nuevamente la mayor confianza en los venezolanos para salir adelante y cambiar la dictadura de Nicolás Maduro por momentos de libertad, un espacio de libertad, de democracia permanente para Venezuela, y que podamos recuperar nuestro sendero constitucional y sacar al usurpador. Bueno, de la misma manera quería compartir con ustedes algunos números que mostraba hoy el Nacional, de acuerdo a un estudio de Datincorp, donde decía que el 79% de los venezolanos consideran negativa la gestión de Nicolás Maduro. Y la verdad es que 79 es mucho. Creo que ningún presidente a nivel mundial puede tener semejante nivel de rechazo, pero la verdad es que pareciera todavía poco frente a todos los disparates y a toda la miseria que ha creado Nicolás Maduro en nuestro país. De la misma manera, dentro de los líderes o los liderazgos con mayor aceptación entre la población, Juan Guaidó sigue encabezando la intención de voto con el 33% de intención. Le sigue Nicolás Maduro con 16% y luego Leopoldo López con 11%. Pareciera que se consolida pues el presidente Juan Guaidó en el liderazgo nacional, y es indiscutible que es un buen momento para acompañarnos en consolidar este liderazgo, un liderazgo joven que ha dado mucho por Venezuela y que sé que todavía nos puede seguir llevando hacia la libertad y seguir pues liderando este proceso tan complicado que vivimos los venezolanos. Y además aquí señala en la misma encuesta de Datincorp que a pesar de que el 69% de los encuestados considera que la crisis económica, de la salud y de los servicios es lo que más afecta al país, las posibles soluciones planteadas son rechazadas por los venezolanos. 54% no desea intervención militar y 66% cree que unas negociaciones no tendrán éxito. Bueno, la verdad es que la confianza de los venezolanos está en el peor de los mundos y se entiende perfectamente. Creo que el tema de las negociaciones no tiene ya ningún sentido a estas alturas. Uno puede pensar que hay dictadoras que han podido salir a través de conversaciones, que al final terminan siendo los perejimenistas los que sacaron a Pérez Jiménez, o los pinochetistas los que sacaron a Pinochet e iniciaron esas conversaciones con la oposición. Pero aquí se han tendido todos los puentes posibles. Aquí hemos visto los esfuerzos de Noruega, aquí hemos visto los distintos esfuerzos que se han hecho desde la Coordinadora Democrática hasta este momento. Han sido 20 años de intentar tender puentes, de buscar soluciones pacíficas, pero bueno, cada vez se cierra más esa brecha y es normal que los venezolanos la rechacen. Pero bueno, creo que es momento de hacer una profunda reflexión todos y sobre todo de tratar de buscar soluciones y una salida clara que permita la paz, la gobernabilidad, la libertad y la democracia en nuestro país. Cuando es la 1:15 de la tarde, vamos a nuestro primer corte de la estación y ya regresamos con nuestros primeros invitados de la tarde de hoy aquí en Contigo por RCR. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR
750 AM. Cuando es la 1:17 de la tarde, estamos acá en vivo en tu programa Contigo en RCR y vamos a hablar ahora con José Miguel Ferreira, dirigente del Estado Vargas. Es un joven que viene con una trayectoria como dirigente estudiantil pues importante en la Universidad Católica Andrés Bello, y desde hace años pues ha dedicado todos sus esfuerzos al Estado Vargas. Más allá de eso, también a la formación de otros jóvenes a través de el programa Más Ciudadanos. Muy buenas tardes, Miguel, ¿estás en línea? Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Miguel, cuéntanos un poco cuál es la perspectiva de los ciudadanos del Estado Vargas acerca de este cambio de nombre, si algunos lo consideran como una prioridad o como simplemente otra ocurrencia del señor Carneiro para perseguir sus propios intereses. Bueno, mira, ¿cómo estás, Jesús? Agradecido de nuevo por la invitación. Y bueno, mira, el tema del cambio de nombre del Estado tiene varios matices. Primero, algunas personas han considerado el cambio de nombre simplemente como un capricho. Yo creo que, si bien sí es un capricho, hay que verlo con más preocupación de la que lo estamos viendo. Y si realmente es verdad que el día que se hace la usurpación, este tipo de medidas van a ser revertidas, es la pretensión de un régimen durante todos estos años de desconocer la historia republicana y a los grandes líderes y héroes civiles del país, como fue José María Vargas. Luego de esto tenemos otros temas, como por ejemplo en un país que se declara en el artículo 2 de su Constitución como un Estado democrático, con una democracia inclusive participativa y protagónica, se nos habla o se realiza el cambio de nombre del Estado sin realizar ningún tipo de consulta pública ni ningún tipo de referéndum consultivo. Eso es lo segundo, que es muy grave, ¿no? Y en tercer lugar es el tema, evidentemente, de la identidad del varguense. Si bien somos un Estado bastante reciente, tenemos unos 20 años aproximadamente como Estado, pero desconocer nuestra identidad, desconocer nuestra historia, por lo que sí realmente es un capricho, en cuatro paredes cerradas, sin consultarle a la gente qué es lo que quiere, y pasando por alto todos los problemas que realmente tiene la ciudadanía, que son el gas, la luz, el agua, la comida, las medicinas, lo que todos estamos viviendo, es realmente lo que más indigna y molesta, que los temas de discusión en un Consejo Legislativo que se reúne menos de 5 veces al año para trabajar sean estos y no sean cómo atender o cómo generar políticas públicas o leyes que atiendan esos problemas de las personas. Eso es lo verdaderamente grave en mi opinión. José Miguel, cuéntanos un poco cómo es la vida hoy de un habitante del Estado Vargas. ¿Qué siente un habitante del Estado Vargas? ¿Cuáles son sus principales problemas? Bueno, igual que todo el país tenemos muchísimos problemas. Tenemos problemas estructurales como Estado. El primero es que tenemos un solo municipio, lo cual congestiona todos los servicios públicos y hace que la alcaldía sea totalmente ineficiente. Entonces, en la vida del varguense se resume a lo que estamos viendo en toda Venezuela. Te paras en la mañana para ir a tu trabajo y el transporte público no funciona. Entonces, la gente acude a transportes públicos irregulares, a usar lo que denominan las perreras o a pedir colas. Y vemos como una persona, para poder llegar a Maiquetía, que desde Caraballeda, que no debería durar ni 20 minutos, le dura o tiene que invertir un periodo de 3 o 4 horas, en las cuales la mayoría es en una cola, donde se tienen que parar a las 4 de la mañana para estar a las 7 en su trabajo, en donde faltan los problemas de los apagones eléctricos, si bien no están presentes con la fuerza que hay en otros estados como Maracaibo, como Zulia de Maracaibo, también está. Tenemos cortes de luz todos los días en todo el Estado Vargas, donde el tema del agua es gravísimo. Ya hay comunidades que tienen meses sin agua y las enfermedades de contagio son cada vez más altas, sobre todo en los niños, donde tenemos unos índices de nutrición. Vargas es el estado con mayores índices de nutrición de Venezuela. Entonces, cuando vemos esta realidad, cada vez que vamos a un barrio, a una comunidad a trabajar con ellos, y vemos que por otro lado las instituciones, en vez de estar discutiendo estos problemas, están dándole la espalda y están hablando del cambio del nombre del Estado
o declarando como persona no grata a Juan Guaidó, por ejemplo. Son cosas que nos indignan muchísimo, porque los hayamos elegido o no a ellos están ahí para representarnos a todos y para solucionar nuestros problemas, y no para lo que están haciendo, que es básicamente nada. Mira, y cuéntanos, entendemos que más allá de ser un activista en el Estado Vargas, tienes una fundación que está llevando distintos programas, sobre todo de formación para jóvenes. Quiero que aprovechemos este espacio para hablar un poco acerca del buen trabajo que estás haciendo y que, bueno, ayudarlo a que sea visible y que más personas puedan sumarse a esas iniciativas. Sí, bueno, desde Más Ciudadanos nosotros hemos entendido que si bien estamos conscientes de todos estos problemas urgentes que tenemos, hay un problema de fondo y que es más importante, que es el problema de la educación, es el problema de los valores, que es la base real de la sociedad y de los problemas que hoy tenemos, que es entender que hay que apostar por las próximas generaciones antes que por las próximas elecciones, y por eso nosotros desde Más Ciudadanos llevamos prácticamente 2 años trabajando en distintos proyectos y programas, formando ya a más de 5.000 jóvenes, no solamente en Vargas, sino también en el área metropolitana de Caracas. Estas últimas 2 semanas vamos a estar cerrando un programa por la segunda cohorte, un programa de formación que se llama Jóvenes Ciudadanos, donde, bueno, tú tuviste el honor de participar el año pasado y acompañarnos. Y bueno, este año van a graduarse 40 jóvenes como activistas y líderes sociales. Están realizando proyectos ahorita junto con la comunidad. Van a tener el viernes el primer torneo de debate competitivo que se ha realizado en el Estado Vargas. Vamos a tener iniciativas como esas que, bueno, que yo creo que al final del día nos llevan a entender que la formación es el camino para cambiar verdaderamente a Venezuela. Perfecto. ¿Y cuáles son los próximos pasos de esta fundación? ¿Cómo puede hacer la gente para formar parte de estos programas? ¿Cómo pueden apoyarte a ti y formar parte del equipo que organiza estas iniciativas? Bueno, estamos trabajando primero en terminar la segunda cohorte del programa de formación, Jóvenes Ciudadanos. Estamos también con el programa Ciudadanos del Colegio, que es un programa que promueve o genera la difusión de valores ciudadanos y temas importantes. Entonces, hemos estado hablando solamente este año con casi 2.000 jóvenes sobre ciudadanía y liderazgo, en más de 50 talleres que hemos realizado en colegios públicos, en colegios privados. Entonces, es un trabajo muy, muy fuerte, pero que también nos deja muchísima satisfacción, porque inclusive ya jóvenes que el año pasado participaron en nuestros programas están participando este año en la organización. Y bueno, vienen cosas más adelante. El próximo año escolar vamos a seguir con las giras, vamos a tener foros con líderes juveniles importantes, vamos a empezar un proyecto a nivel nacional para realizar congresos de formación y llegar a esos líderes regionales juveniles que hoy quieren formarse y tratar de también conectarlos para que tengan alianzas. Vamos a tener un programa vocacional donde ayudamos a jóvenes a construir su proyecto de vida. Entonces es un trabajo fuerte, pero que bueno, que poco a poco nos ha ido cada vez hacer entender mejor que es importante apostar por los jóvenes, que hoy son los más vulnerables, los que no saben ni siquiera si se quedan o se van del país, y que espacios como este los ayudan a mantener la esperanza y la fe en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, José Miguel. De verdad que te felicitamos por lo que estás haciendo. Quisiéramos que le dieras un mensaje final a la audiencia y nos daras tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales son José Miguel RDS y las de la organización son ORG Más Ciudadanos. Y bueno, un mensaje básicamente decirles que quizá hoy podemos sentirnos desesperanzados, podemos estar cansados y tenemos derecho a estarlo, porque la realidad es que hoy vivimos en Venezuela no es nada fácil. Nosotros, en una medida mayor o menor, a todos nos afecta, pero lo importante es que cada quien esté siendo ciudadano. Por eso nosotros estamos trabajando en eso. Y ser ciudadano no es otra cosa que poner nuestro granito de arena, que ser luz en medio de la oscuridad y entender que ese granito de arena es importante y es lo que verdaderamente hace la diferencia. Nosotros nos hemos dado cuenta que solamente cuando se tienen las ganas, la fuerza y la voluntad, se pueden lograr grandes cambios, y esa Venezuela que tanto queremos se va a llegar tarde o temprano y tenemos que estar preparados para ello.
Muchísimas gracias, hermano. Ya vamos a otro corte de la estación y ya regresamos con más contigo a través de RCR. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, seguimos acá en Contigo por RCR a través de la plataforma digital YouTube. Bueno, la verdad es que ahora vamos a tener un tono diferente en el programa. Vamos a hablar con Ricardo del Búfalo, humorista venezolano, además buen amigo y una persona que viene haciendo desde su trinchera, desde el humor, pues aportando muchísimo a la reflexión de Venezuela, aportando muchísimo a distintas obras sociales. Y bueno, la verdad es que creo que hacen falta mucho más venezolanos como Ricardo, que desde su espacio hagan todo lo posible para transformar esta realidad. Y yo creo que lo más importante de lo que hace Ricardo es llevar sonrisas, pero acompañadas de una muy buena reflexión. Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, Jesús, por invitarme, por esas bonitas palabras. Se hace lo que se puede, ¿no? No solamente chistes, sino también si se puede hacer pensar un poco a la gente, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, Ricardo, se hacen con toda la sinceridad porque entendemos los esfuerzos que implica, por ejemplo, preparar las entrevistas que estás haciendo en YouTube y la última que hiciste con Willy McKee, pero además los otros trabajos que estás venido realizando, no solamente el stand-up, sino tus otros temas a través de las redes sociales, la canción informativa desde la cual pues informas a los ciudadanos, sobre todo a los que están menos informados, a los jóvenes que quizás le cuesta muchísimo más atender o prestar atención a un noticiero regular, y creo que esto es una labor importante y loable. Pero vamos a entrar en materia. Mira, háblanos un poco de esta presentación o esta serie de presentaciones que has venido teniendo en conjunto con Naki Soto y Luis Carlos Díaz. Creo que han sido muy interesantes, se llaman Un País Normal. Cuéntanos acerca del concepto y qué buscan con esto. Un país normal busca hablar de ese país que queremos, ¿no? O sea, es básicamente es un deseo, es encontrarnos para decir las cosas que no son normales, porque lo que no es normal hay que decirlo, porque si no, sencillamente pasa desapercibido. Lo que está mal hay que decirlo, y justamente nos reunimos para conversar con la gente sobre este país que queremos. Y tanto del absurdo como desde el periodismo se denuncian, desde el humor como del periodismo se denuncian estos absurdos, y la idea es eso, es encontrarnos para
decirnos que algunas cosas sencillamente no son normales ni aquí ni en ninguna parte del mundo, por lo tanto debemos hacerles resistencia. Entonces, hoy tenemos un evento justamente de forma gratuita, cualquier persona puede ir en el Centro Cultural Chacao, en la sala experimental, a las 5:30 de la tarde acá en Caracas. Estaremos allá, Naki Soto, Luis Carlos Díaz y yo, con información, estaremos conversando algunas ideas, abriendo el micrófono al público para que haga preguntas, y yo también haré un poco de stand-up comedy y también una canción informativa entre los tres, y la idea es que sea un momento agradable y al mismo tiempo reflexivo, ¿no? Totalmente. Bueno, y hablando de reflexión, cuéntanos un poco, o cuéntale a la audiencia, cómo nació, por ejemplo, el proyecto de la canción informativa y cómo lo has venido manteniendo a lo largo ya de meses y de informar pues a la juventud venezolana a través de la música. Nació el 21 de enero. La canción informativa fue una respuesta a el bloqueo a las redes sociales que hizo el régimen de Maduro cuando se alzaron militares en Cotiza. Bloquearon Twitter, bloquearon Instagram, si no me equivoco, YouTube, Facebook. Y yo dije, bueno, si llega a este nivel de censura, ¿qué puedo hacer yo para informar? Y se me ocurrió, bueno, hacer una canción donde informar a la gente con un poquito de humor también, ¿no? Para que tenga ese atractivo, no solamente musical, incluso te da mayor retentiva, una melodía musical te da más retentiva en la información, sino que pues también te puede por lo menos sonreír mientras escuchas las noticias. Y bueno, se ha ido cambiando un poco, ha ido mutando. Al principio eran las noticias del día, porque recordemos que en enero, febrero, marzo había montones de noticias por día. Después bajó un poco la cantidad de noticias, entonces fui mutando la canción hacia temas. Entonces hice la canción del apagón, la canción de la libertad de expresión, y así fui, digamos, recabando información que yo considero importante que la gente la sepa. Entonces, justamente he estado haciendo eso ya desde enero, y pretendo seguir haciéndolo hasta que ya no sea necesario, ¿no? Totalmente. Mira, Ricardo, y yo quisiera reflexionar contigo y pensar un poco por qué un joven como tú, de talento, se queda en Venezuela y además se queda para algo tan complejo como hacer humor en medio de la tragedia. Cuéntanos, y quiero que aprovechemos de reflexionar un poco el mensaje de por qué apostar a Venezuela en este momento, ¿no? Bueno, apostar a Venezuela porque es mi país. Yo tengo dos nacionalidades, yo soy venezolano e italiano, pero este es mi país. Incluso yo nací en Italia, pero me trajeron acá muy pequeño, a los 2 meses de edad, y siempre he sido venezolano, soy barquisimetano, de pura cepa, y pues no me quiero ir, a mí no me van a sacar, los que se tienen que ir son otros, los que se tienen que ir son los que están destruyendo el país. Y es decir, no me cierro la posibilidad de emigrar en algún tiempo para aprender, para conocer otras cosas, para estudiar, pero siempre con la mente puesta en la construcción de mi patria. Y además, pues, no, ¿por qué hacer lo que hago? Digo, ¿por qué no ser humorista y ya? Pues porque nací en este país y la circunstancia me lo pide. Yo de profesión soy periodista, tengo, digamos, la ética del periodista, de la chispa, la llama por informar más que hacer reír. Y antes de comediante, antes de periodista, soy venezolano. Entonces, por más que yo viva de hacer chistes, de hacer show de stand-up comedy, de hacer teatro, pues tengo un compromiso con mi país, con mi sociedad, que nace del fondo de mi corazón, de lo que yo quiero para mi país. Yo quiero un país democrático, quiero un país libre, y pues lo que yo pueda hacer para lograrlo, lo haré. Y invito a todos los jóvenes a pensar que pueden hacer desde su trinchera, desde su profesión, y hacer lo mismo, ¿no? Totalmente. Y Ricardo, háblanos de tus próximos proyectos y quiero que invites pues a la ciudadanía a involucrarse en todo esto tema del humor, a acompañarlos a ti y a ese movimiento de jóvenes que están transformando el humor venezolano y que están haciendo el trabajo en medio de la dificultad. Pues invito a todos a tus oyentes a que escuchen mi trabajo en YouTube, ya que están sintonizando por YouTube, pueden buscar Por Eso Estamos Como Estamos, o R del Búfalo, y les va a salir mi canal de YouTube, donde tengo un podcast donde hablamos de temas serios con un poquito de sentido del humor, y hablamos de temas relacionados
a la cultura venezolana. También los invito a Un País Normal, no solamente esta tarde, estaremos dando también otras funciones en Caracas y creo que en Barquisimeto y en Margarita en las próximas semanas, así que estén pendientes de mis redes sociales, en R del Búfalo, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y pues los invito también a ver El Tratamiento, que es una comedia donde estoy trabajando de Esquena Teatro en el Trasnoche Cultural. Es una comedia que tiene bastante drama de por sí. Entonces los invito a ver una historia muy bonita sobre la vida, el tiempo, sobre el valor de la existencia. Es una comedia casi existencialista, así que se van a divertir, al mismo tiempo van a pensar bastante. Así que pues les dejo esas 3 invitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. De verdad que, bueno, seguimos apostando a tu talento, a tu trabajo, a tu mística de Venezuela. Invitamos a todos los que nos están escuchando que aún no han sido parte o no se han beneficiado de tu humor, de tu trabajo por Venezuela, que te sigan en las redes sociales, que vayan al Tratamiento, a esta obra de teatro, pero además que estén muy pendientes de lo que estás haciendo con Luis Carlos y con Naki. Y por supuesto te deseamos todo lo mejor. Este es tu espacio y cuando quieras pues podemos retomar esta conversación. Mil gracias, Jesús. Gracias por el espacio, por darme la oportunidad de hablarle a tus oyentes. Bueno, cuando es la 1:38 de la tarde, vamos a un nuevo corte de la estación y ya regresamos a RCR. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Cuando es la 1:40 de la tarde, regresamos a tu programa Contigo por RCR y tenemos en línea a Génesis Dávila, activista de derechos humanos y además ella es coordinadora de la ONG Defiende Venezuela y bueno, la tenemos acá para hablar acerca de los próximos acontecimientos relacionados con la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, pero más allá de eso, para poder entender un poco pues lo que se puede hacer, cuáles son los alcances de esta visita y qué está trabajando la Fundación Defiende Venezuela. Muy buenas tardes, Génesis. Muy buenas tardes, Jesús. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, Génesis, vamos a entrar en materia. Cuéntanos un poco qué pueden esperar los venezolanos de esta visita de Michelle Bachelet y quiero que le cuentes un poco a quienes nos escuchan exactamente cuál es la posición, digamos, de Michelle Bachelet dentro de la Organización de Naciones Unidas, qué tanto puede hacer. Quiero que le expliques a las personas que no están familiarizadas con el tema de la Comisión de Derechos Humanos, en qué consiste todo esto. Bueno, primero es importante entender que dentro de Naciones Unidas, en su estructura, nos encontramos con el Alto Comisionado para las Naciones Unidas respecto a los derechos humanos. Este Alto Comisionado, en este periodo, está dirigido por Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, estando a la cabeza de los derechos humanos dentro de Naciones Unidas, no solamente tiene por obligación promover los derechos humanos, sino también protegerlos
Y dentro de los mecanismos de protección establecidos para la protección y la promoción de los derechos humanos están las visitas in loco o las visitas in situ. Estas visitas requieren de un procedimiento preestablecido, bastante riguroso, que solamente se hacen por invitación del país. Por eso, cuando comparamos este tipo de situaciones, por ejemplo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, localizada en Washington, que tiene más de 4 años solicitando su visita a Venezuela, y vemos que no han podido venir al país, es porque precisamente no se les había extendido una invitación formal, invitación que tiene que venir directamente de quien tenga el control del gobierno. En este caso, se ha tomado como preferencia a Naciones Unidas a través del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de Derechos Humanos, a Michelle Bachelet, para que sea ella quien venga a monitorear la situación del país. Hace menos de 2 meses estuvo por acá la Comisión Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a hacer una visita previa. En verdad, un estudio de la situación del país para determinar si se podían dar las condiciones o no para hacer la visita formal. Y esto en adelante sería entonces la visita formal, en donde ya no está solamente el equipo técnico de Naciones Unidas, sino que además está la cabeza que está dirigiendo al alto comisionado, que es Michelle Bachelet. Entiendo que Michelle Bachelet ha anunciado que quiere visitar lugares como Ramo Verde, quizás como el Helicoide, y además pues reunirse con organizaciones de derechos humanos como ustedes. Cuéntame si ustedes están preparando algún informe y si tienen algunos indicios de cuál va a ser la agenda de Michelle Bachelet en Venezuela. Bueno, sin lugar a dudas, visitar lugares como Ramo Verde, el Helicoide, hospitales como el JM de Los Ríos y otros lugares que han sonado muchísimo en cuanto a la lamentable violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, es algo prácticamente mandatorio para el alto comisionado. Si en realidad quieren ver la situación del país y esta visita es una visita que tiene que valer la pena, entonces tienen que visitar estos sitios que lamentablemente se han convertido en un ícono de violaciones de derechos humanos, ya sean civiles y políticos o económicos, sociales o culturales. Dentro de la agenda del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando se establecen las visitas, ellos tienen que reunirse con la sociedad civil, se tienen que reunir también con los agentes del gobierno, se tienen que reunir también con las víctimas, se tienen que reunir con todos los espacios que hacen el conglomerado social para poder tener una visión real de lo que sucede en Venezuela. Recuerdo que para el momento de la visita técnica había muchas críticas, había muchísima preocupación, que se expresaba a través de los medios de comunicación, en donde las personas decían, bueno, pero estas visitas son controladas, siempre han estado acompañados de un funcionario de algún órgano de seguridad del Estado, esto no va a permitir que ellos puedan ver qué es lo que sucede, y al contrario, la situación de derechos humanos en Venezuela es tan dramática que es imposible poderla maquillar. Entonces creo que también tenemos que tener ese voto de confianza y saber que además el equipo técnico de Naciones Unidas está preparado para determinar precisamente estos casos en donde se intentan maquillar las situaciones, en donde las visitas son controladas y en donde quizás no tienen un espacio de acción muy amplio. Eso también muestra cómo es que los derechos humanos se están violando y cómo es que no hay un interés porque se vea realmente en plena libertad cada uno de los espacios que desde hace muchísimos años hemos venido denunciando como espacios de violaciones de derechos humanos. Perfecto, Génesis. Y bueno, yo creo que me gustaría aprovechar esta oportunidad que te tenemos aquí al aire para que hables de Defiende Venezuela, los casos que han llevado hasta el momento, las aspiraciones que ustedes tienen, bueno, como organización con esta visita de Michelle Bachelet y, bueno, cómo nacieron, ¿no? Y muchísimas gracias por este espacio para poder hablar un poco de la organización, ya que es importante mostrarle a la ciudadanía que existen organizaciones que se dedican específicamente a la denuncia de casos de violaciones de derechos humanos. Una de estas organizaciones es Defiende Venezuela y lo que nosotros hacemos es denunciar de manera formal a través de peticiones o de medidas cautelares casos individuales, tanto ante Naciones Unidas como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para esta visita en especial
Hemos preparado además un informe de seguimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos, que es un plan desarrollado por recomendación del EPU. El EPU es el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas. En ese Examen Periódico Universal de Naciones Unidas se solicitó que el gobierno de Venezuela desarrollara un plan nacional, y así lo hicieron para el 2016, y se supone que ese plan nacional es un plan de 2016 hasta el 2019. Nosotros hemos venido haciéndole un seguimiento al plan y pudimos determinar que más del 80% de los indicadores del plan no se han cumplido. No se han cumplido ni siquiera de forma parcial. Y esto es absolutamente grave y es una de las cosas a las que tiene que apuntar esta visita, porque fue una recomendación directa de Naciones Unidas, asumida como un compromiso de derechos humanos. En el 2016 no se cumplió, en el 2017 tampoco se cumplió, en el 2018 fuimos muy rigurosos con la observación porque era la última oportunidad para poderlos cumplir, y ahora que estamos en el tiempo final, en donde ya cierra el Plan Nacional de Derechos Humanos, pues podemos determinar que no se ha cumplido con el mismo. Y cada uno de los indicadores simplemente se trata de políticas públicas que fueron propuestas y que simplemente han sido fraudulentas o simplemente ni siquiera han entrado en ejecución. Bueno, muchísimas gracias, Génesis, por atendernos al teléfono, por comunicarnos lo que están haciendo desde Defiende Venezuela. Quisiéramos que aprovecharas de compartir las redes sociales de la organización y, por supuesto, darle un mensaje final a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. La comunicación con Defiende Venezuela la pueden hacer a través de nuestro portal web www.defiendevenezuela.org. En nuestro portal van a conseguir un sitio de denuncias a través del cual recibimos los casos de violaciones de derechos humanos y comenzamos a tramitarlos a través de las redes sociales, en todas las redes como @defiendeve. Bueno, el mensaje para todos es que simplemente tenemos que confiar en estos mecanismos internacionales de protección. Son mecanismos que quizás no funcionan con la rapidez que nosotros quisiéramos, pero nosotros tenemos que ser responsables y denunciar. Si queremos que estos mecanismos funcionen, nosotros como ciudadanos debemos denunciar, y la denuncia tiene que ser formal. No basta lo que podamos subir en una red social, no basta el mensaje que podamos dar a través de la radio. Tenemos que hacer el trabajo completo y denunciar formalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Génesis. Bueno, era Génesis Dávila de la organización Defiende Venezuela, aclarándonos un poco los detalles acerca de la visita de Michelle Bachelet y lo que están haciendo las organizaciones de derechos humanos en Venezuela para seguir visibilizando pues la tragedia que tenemos y para forzar pues que los mecanismos que puedan ayudarnos a superar estos casos, a que podamos tener justicia en Venezuela, se activen. Bueno, fíjense, la verdad que me llama mucho la atención el ver cómo en el chat de YouTube se está hablando muchísimo de la serie Chernobyl. Y la verdad es que lo más increíble de esta serie es cómo desenmascara pues el mundo comunista, cómo desenmascara lo que se vivía en la Unión Soviética, donde más importante era la revolución, donde más importante era el partido, que pues los ciudadanos, que la vida de los ciudadanos, que Ucrania completa, que era uno de estos países que había tomado pues la Unión Soviética y que eran parte de la Unión Soviética. Pero más allá de eso pues se ve cómo el socialismo, cómo esta ideología, cómo esta estructura se comporta de la misma manera en todos los lugares, deshumanizando a los gobiernos, deshumanizando a los ciudadanos, llevando pues al límite la vida de estos países, llevando estas naciones a tragedias, y que no importa si es en Cuba, si es en China, si es en Vietnam, si es en la Unión Soviética o si es en Venezuela, el resultado del socialismo siempre es el mismo: es caos, es miseria, es desolación y es pobreza. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Uno, que vean Chernobyl, es un buen espacio para reflexionar a través del arte. Además, la serie está muy bien lograda, la fotografía es increíble, el timing de la narrativa es muy bueno, pero también creo que es importante que pensemos más allá y veamos que el socialismo nunca puede volver a ser una alternativa para Venezuela o para Latinoamérica, y tenemos que darle
paso al liberalismo, hacia la división de poderes, hacia el libre mercado, hacia una sociedad en donde sean más importantes los ciudadanos que el gobierno sea fuerte pero limitado, sea pequeño, que no se intrometa en cada espacio de la vida, que la economía sea para los ciudadanos y no para los gobiernos, que nunca más existan empresas y gobiernos, empresas que dependan del gobierno y que gobiernos intentando hacer café, hacer celulares y hacer cualquier cantidad de disparates en lugar de dedicarse a sus funciones básicas, que es garantizar la justicia, la vida y la libertad para los ciudadanos. Bueno, con esto despedimos nuestro programa del día de hoy de Contigo por RCR. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos veremos el próximo lunes en este mismo espacio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.